Hola, en este video vamos a ver la configuración básica de Admicom. Admicom es la herramienta que se incluye con Audicom, que es un gestor de tandas comerciales. Ejecutamos la aplicación desde el icono o desde la pantalla de aire. Y una vez que carga, vamos a configurar emisora. La primera opción, estación, y ahí nos muestra las emisoras que tenemos ya cargadas. Podemos gestionar varias emisoras. Agregamos una, vamos a llamarla FM Pampa. Si quiero le puedo agregar un código, vamos a poner FM 99. El tiempo máximo de programación comercial por hora, la ubicación donde se generan los archivos de pauta comercial, la carpeta de audio, la carpeta desde donde va a leer los archivos de emisión, de registro de emisión, y si está todo ok, pulso Save y ya tengo ahí la emisora cargada. Muy simple y listo, cierro acá. La siguiente etapa es ir a configuración de emisora. Luego vamos a definir ahora las tandas comerciales, la estructura de tandas comerciales. En este caso voy a buscarme la FM Pampa. Está vacío, así que voy a usar el wizard para generar tandas comerciales cada 15 minutos. Y listo. Así de sencillo tengo definido hora par y hora impar, las 24 horas del día, las tandas. Sencillamente, si yo quiero, puedo, por ejemplo, borrar una tanda. Supongamos que ahí voy a tener nada más que dos tandas a medianoche. ¿Ok? Y luego puedo copiar este esquema a los demás días de la semana. Grabo y elijo que voy a copiar el mismo esquema martes, miércoles, jueves y viernes. Y listo. Entonces voy ahora a cualquier día de la semana y ya está cargada esa programación. El sábado y el domingo voy a pedir al wizard que genere cada 30 minutos. Lo copio, grabo primero y lo copio el domingo. Y listo. Entonces, lunes a viernes tengo un esquema y sábado y domingo tengo otro esquema. Si quiero para cada una de estas tandas, le puedo definir, dando doble clic, los parámetros como que si el tiempo de referencia es la hora de inicio de la tanda o la hora final. Si estoy en un bloque de música automática, cuál es la tolerancia, minutos, 3 minutos. Bien. Si permito mezclar dentro de esa tanda comercial las categorías de clientes, por ejemplo, que dos anunciantes de bebidas cola salgan en la misma tanda o no. Y si el contenido es principalmente audio, o sea, avisos o auspicios. Muy sencillo. Con eso tengo, digamos, la definición básica para la radio que acabamos de crear. Grabamos ahí. ¿Ok? Y listo. Las siguientes configuraciones son muy sencillas. Si tengo definidos locutores o no, lo voy a dejar ahí. Y si tengo shows, lo voy a explicar esto en otro video. Muy sencillo también, que se puede programar las tandas, los avisos, por un show o por un grupo de horas.